Hola, bienvenidos a la parte 2 de los ejemplos de los componentes rectangulares de un vector. Comencemos. Aquí podemos ver nuestro primer ejemplo. Dice, un avión vuela hacia el este a una velocidad relativa de 850 km por hora. Si el avión recibe una fuerza del viento que va a 110 km por hora hacia el sur, ¿cuál sería la dirección, el sentido y la velocidad del avión en relación con el suelo? Ok, aquí dice que tenemos un avión que se encuentra volando, pero que ese avión a su vez recibe una fuerza del viento que lo empuja hacia el sur. Aquí tenemos, digamos, nuestro avión. Esta es la puntita de la flecha del vector, es nuestro avión. Esta es la trayectoria que representa la velocidad de este avión. Y este avión está siendo empujado hacia el sur por el viento que es de 110 km por hora. Ahora me está preguntando cuál es entonces la velocidad a la que va este avión, su velocidad, digamos, real, además de su dirección y su sentido. Las velocidades que me está dando el problema en este caso son los componentes rectangulares. Nuevamente, si vieron mi video anterior, sabemos que en todos los momentos buscábamos o los ángulos de inclinación o los componentes en X, Y o en Y, pero no habíamos tenido el caso en el que nos pidiera encontrar el valor de nuestro vector principal, por llamarlo de alguna manera. Muy bien, ¿por dónde empezamos? Recordemos que hay distintos métodos y muchas formas en las que podemos resolver este tipo de ejercicios. Aquí te voy a presentar una de tantas formas en las que pudiéramos hacer esto. Generalmente a mí me gusta empezar por completar los tres lados de nuestro triángulo rectángulo. No olvidemos que al trazar los componentes rectangulares formamos un triángulo rectángulo. Entonces, yo prefiero completar primero sus tres lados y después irme a encontrar el valor de su ángulo. Muy bien, entonces encontremos este tercer lado. Si nosotros conocemos dos lados de nuestro triángulo rectángulo y buscamos el valor del tercer lado, ya sabemos que podemos utilizar el teorema de Pitágoras que dice que c al cuadrado es igual a a cuadrada más b cuadrada. O, traducido, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. En este caso, los componentes X y Y son los catetos de nuestro triángulo rectángulo y el vector que buscamos es la hipotenusa. Quiere decir que así como está nuestra fórmula del teorema de Pitágoras, podemos sustituir estos valores para encontrar nuestro lado faltante. A ver, ¿cómo quedaría primero la fórmula? La hipotenusa es B. Entonces podemos sustituirla aquí. Uno de los catetos puede ser este componente en X. Y el otro cateto es el componente en Y. Si en problemas futuros tú ves que tienes tus dos componentes X y Y te falta encontrar el valor del vector, entonces puedes utilizar esta fórmula. Muy bien, vamos a sustituirla para encontrar ese valor faltante. Estamos buscando el valor de nuestra velocidad resultante, de nuestro vector. Si vemos solamente el triángulo rectángulo, de nuestra hipotenusa. Entonces tenemos nuestra hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de el primer cateto al cuadrado, que es bx, que son 850 kilómetros al cuadrado, más el otro componente que es 110 al cuadrado. Muy bien. Vamos a apoyarnos en nuestra calculadora. Tenemos 850 al cuadrado, que es
722.500 más, ahora 110 al cuadrado, que fue 12.100. Muy bien, hagamos esa suma. Tenemos 722.000, se me fue un 12 más, 500 más 12.100. ¿Sí está bien escrito? Sí. Nos salió 734.600. Recordemos que todavía no encontramos el valor de nuestra hipotenusa. Hay que terminar de despejar este cuadrado. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 734.600. ¿Y esto cuánto nos da? Busquemos la raíz cuadrada de 734.600. Ahí está. Y nos salió 857.088. No olvidemos agregarle las unidades, kilómetros por hora. La velocidad a la que va este avión con respecto al suelo, porque ya recibió este empuje, es de 857.088 kilómetros por hora. Listo, ya tenemos esta parte del problema. Muy bien, ahora me está preguntando cuál es la dirección y cuál es el sentido. Empecemos con la dirección. Recordemos que la dirección tiene que ver con el ángulo de inclinación de nuestro vector. A ver, primero tenemos que encontrar el valor de este ángulo de aquí. En nuestros videos anteriores vimos que una de las formas más comunes para encontrar el ángulo de inclinación es utilizar la función de tangente. Vimos que el ángulo de inclinación era igual a realizar o encontrar la tangente a la menos 1 del componente en y entre el componente en x. Quiere decir que para encontrar este ángulo de inclinación vamos a tener que encontrar la tangente a la menos 1 de el componente en y, que es 110, entre el componente en x, que es 850. Realicemos esa operación. No olviden presionar Shift para activar la tangente a la menos 1 de 110 entre 850. Y tenemos 7.37 grados. Ojo, este ángulo que encontramos es el valor de este ángulo de nuestro triángulo rectángulo, pero no es la dirección que me pide el problema. La dirección está con respecto al ángulo de inclinación que se da desde el eje X hasta el vector en cuestión. Nosotros buscamos este ángulo de acá, no este de aquí. Entonces, ¿para qué encontramos este de aquí? Para poder encontrar entonces, haciendo una resta de 360, que es la vuelta completa, menos este, y encontrar este de acá. Es decir, la dirección va a ser igual a hacer una resta de 360 menos este cachito, 7.37 grados. Que eso nos daría 352.63 grados. Esta sí es la dirección. Repito, la dirección de un vector es el ángulo de inclinación que se da
desde el eje en X y toda la vuelta que dé hasta encontrar ese vector. Nosotros encontramos el ángulo de inclinación del triángulo rectángulo. Ahora buscábamos el ángulo de este viaje que hizo esta línea. ¡Perfecto! Y ya solo nos falta el sentido, que el sentido tiene que ver con la posición de nuestro vector en el plano cartesiano. El sentido, en este caso, es hacia dónde se mueve entre el este y el sur, entonces su sentido es el sureste. Y con eso terminamos este problema. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Dice, un niño jala un carrito de juguete con una cuerda a una fuerza de 70 newtons. La cuerda forma un ángulo de 48 grados con respecto al piso. Calcula el valor efectivo del tirón que mueve el carrito con respecto al piso y calcula la fuerza que tiende a levantar verticalmente al carrito. Si se dan cuenta, este ejercicio es muy similar a los que vimos en videos anteriores, solamente que ahora sí lo estamos aplicando a un problema un poquito más de la vida cotidiana. Antes de realizar este ejercicio, te invito a que le pongas pausa para que intentes resolverlo tú primero y después veamos el procedimiento. Muy bien, aquí podemos ver ya aplicado a un problema más real a estos componentes rectangulares. Tenemos a un niño que jala este carrito con una fuerza de 70 newtons y nos está pidiendo que encontremos el valor efectivo del carrito con respecto al piso. Es decir, esta parte de aquí, lo que avanza, por así decirlo, de forma horizontal. Buscamos su componente en X. Además dice que calculemos la fuerza que tiende a levantar al carrito, es decir, este componente en Y. Si vieron mi video anterior, ya sabemos que para poder encontrar rápidamente estos dos componentes podemos hacer lo siguiente. Para encontrar el componente en X, podemos utilizar la función de coseno simplemente con un pequeño despeje. Para encontrar el componente en X, podemos hacer la multiplicación de nuestro componente f por coseno del ángulo de inclinación. En este ejercicio, por ejemplo, sería f, que son 70 newtons, por coseno de 48 grados. Encontremos el valor primero de coseno de 48. Para esto podemos usar nuestra calculadora. Coseno de 48. Ok, tenemos que es punto 669. Hagamos esa multiplicación de 70 por punto 669 y resulta 46.83. No olvidemos agregarle unidades que son newtons. Ahora, para encontrar el componente en Y, generalmente utilizamos la función de seno. Vamos a multiplicar el vector f o el vector principal, por así decirlo, el que no es el componente, por seno del ángulo. Entonces tendríamos que el componente en Y sería f, que sigue siendo 70, por seno de 48. Sigue siendo también el mismo ángulo de inclinación. Encontremos primero el valor de seno de 48. Seno de 48, que fue 0.743. Hagamos esa multiplicación, que es 70 por 0.743, que es 52.01 newtons.
Y ya tenemos el resultado de estos componentes. ¿Llegaste tú a esos resultados? No olvides comentarlo en la caja de comentarios. Gracias por ver estos videos. Si tienes alguna duda, también coméntalo aquí abajo, siempre con respeto. No olvides darle like a este video, suscribirte si todavía no lo has hecho. Gracias, hasta la próxima.